Bien, gracias. El título del estudio de la lección de esta mañana se llama La mayor necesidad. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de cuál es la mayor necesidad del ser humano. Y obviamente la nuestra, de todos los seres humanos, de todas las personas. La idea central que podamos nosotros aprender que solo Jesús puede hacerse cargo de nuestra necesidad de perdón. Solo Jesús puede hacerse cargo de nuestra necesidad de perdón. La semana pasada estudiamos un hermoso pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Isaías, en el capítulo número 42, y solamente para hacer un poco de memoria, recordamos que en Isaías 42:1, Dios habla acerca de su Hijo, Dios el Padre, acerca de su Hijo, de una manera profética, 700 años antes de que Cristo naciera, y habla acerca de el Hijo como el siervo de Jehová, ¿verdad? Mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en el cual tengo contentamiento, y también hablaba de que el Espíritu de Dios estaría sobre él, ¿verdad? Son las características con las cuales Dios introduce a su Hijo, ¿verdad? Como su siervo, como sostenido por Dios, como escogido por Dios, como alguien que agradaba a Dios y alguien sobre el cual el Espíritu de Dios iba a estar sobre él. Y esa fue una profecía que se cumplió en Cristo. Y hoy nosotros estamos viendo esa profecía hecha una realidad. Ahora nosotros estamos viendo a ese siervo de Dios, ¿verdad? A Cristo en acción. Ya no como algo que iba a acontecer en el futuro, sino como ya presente, cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Entonces aquí ya nosotros vemos al siervo de Dios actuando, cumpliendo el propósito por el cual había sido enviado a este mundo, ¿verdad? Con un propósito específico. Si nosotros también tenemos que tener muy en claro cuál es la misión y el propósito de Jesús. Porque ahí en este capítulo número 5, si nosotros regresamos un poquito al versículo 15 y 16, ahí mismo, solamente que un par de versículos anteriores, nos habla a nosotros acerca de que la fama del Señor Jesús se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Jesús, el Señor, acababa de limpiar a un leproso, ¿verdad? Nosotros ya hemos hablado un poquito acerca de lo que la lepra representa. Y cuando la gente vio el poder de Dios sanando a las personas, entonces la gente empezó a buscar al Señor. Y dice que su fama se extendía más y más, se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Y el versículo número 16 nos dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Una de las razones por las cuales nosotros vemos acá que el Señor Jesús se iba, se retiraba, se apartaba a lugares desiertos para orar, era precisamente porque Él no quería que la gente confundiera el propósito por el cual Él había venido aquí a este mundo. La gente lo buscaba a Él para que sanara sus enfermedades, para que les hiciera milagros en su vida. Y eso a Él no quería que las personas tuvieran una idea equivocada de la misión del siervo, de la misión de Cristo. Y por esa razón, cuando Él miraba que la gente se agolpaba, lo buscaba, venían, lo seguían, su fama estaba en aumento,
¿verdad? Él prefería, muchas veces también él les decía a las personas, mira, no digas a nadie. Cuando él hacía o sanaba a una persona, le decía, no se lo cuentes a nadie, no le digas a nadie lo que ha sucedido. ¿Por qué razón? Porque eso podía confundir a las personas. Las personas podían buscar al Señor por un motivo equivocado. Y por esa razón él se apartaba. Se iba a lugares solitarios y dice la palabra de Dios, a lugares desiertos y oraba. Entonces aquí nosotros ya pasamos al versículo 17, que fue donde empezamos nuestra lectura. Hermosa lectura, que nos dice que un día él estaba enseñando. Entonces, la misión, el propósito del Señor Jesucristo era venir y enseñar y predicar la palabra de Dios. ¿Verdad? Él estaba haciendo precisamente lo que Dios había señalado para él en su ministerio, enseñar y predicar el reino de Dios. Y eso estaba haciendo el Señor Jesús, estaba enseñando, y en ese lugar dice que estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. En primera fila estaban los fariseos y doctores de la ley, ¿verdad? Los fariseos era una secta dentro del judaísmo. En la religión del judaísmo habían diferentes facciones, habían diferentes grupos, habían diferentes sectas. Estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban los celotes, y habían muchos grupos, es decir, que habían diferentes sectas dentro de una misma religión. Los fariseos era una de las sectas más estrictas en cuanto al cumplimiento de la palabra de Dios. Ellos eran estrictos en cuanto a la palabra de Dios. Nosotros hemos estudiado a profundidad la vida de uno de los fariseos más famosos, que él mismo dijo que él era fariseo de fariseos, que era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que luego es el apóstol Pablo, ¿verdad? La misma persona, él perteneció a esta secta de los fariseos. Y su celo era tan grande que cuando él perseguía a los cristianos, Pablo pensaba que él estaba agradando a Dios, ¿verdad? Él era un fariseo radical, a tal punto que él empezó a perseguir a los seguidores de Jesús. Y persiguiéndolos, entregándolos a la muerte, a la tortura, él pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí nosotros nos podemos dar cuenta de la manera de pensar de los fariseos. Dice que estaban sentados fariseos y también doctores de la ley. Doctores de la ley. Más adelante esto va a ser muy importante. ¿Por qué razón habían allí fariseos y doctores de la ley? Doctor de la ley era un título muy elevado para una persona. Un doctor de la ley era un maestro de la ley o un escriba. Era una persona que era un especialista en la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Un doctor de la ley se conocía la ley de pies a cabeza, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, al derecho y al revés. Ellos conocían toda la ley y eran expertos en la ley. No eran personas que tenían un conocimiento leve, que se habían memorizado un versículo de la palabra de Dios, no. Ellos no solamente se habían memorizado toda la ley, sino que ellos profundizaban, no solamente en la ley escrita, que son los 5 libros, el Pentateuco, sino también en la ley oral, porque no solamente existía la escrita, sino la oral. Salud. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se conoce? ¿Alguien sabe cómo se conoce? ¿Cómo se llama? La ley oral, el Talmud. El Talmud
era la explicación de cómo se llevaba la ley a la práctica. Entonces ellos tenían la ley escrita, los 5 libros del Pentateuco, y luego estaba el Talmud. Y ellos eran expertos en los dos, expertos en la escritura, intérpretes y maestros. Es decir, que ellos no solamente interpretaban la Biblia, sino que ellos la enseñaban públicamente. Eran los maestros de la ley. Un doctor de la ley era una figura de autoridad en Israel. Era una persona muy reconocida en Israel. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor Jesús tuvo una plática con uno de ellos que vino a buscarlo de noche, que se llamaba Nicodemo? El Señor le dijo, ¿acaso eres tú maestro de Israel? Maestro. Es decir, que era una persona que tenía un reconocimiento muy, pero muy grande. El estatus de ellos era muy, muy alto. También ustedes quizás se puedan acordar de otro doctor de la ley que fue Gamaliel. Y Gamaliel fue el maestro de Saulo. Él era un doctor de la ley, es decir, era un título que ellos tenían. Los doctores de la ley, muchas veces ellos pertenecían a la secta de los fariseos. Es decir, que no solamente eran expertos en la Biblia, expertos en la Torá, expertos en el Talmud, también pertenecían a la secta más estricta dentro del judaísmo. Esta secta se preocupaba por el cumplimiento estricto de la ley. Estos hombres gozaban de respeto y prestigio. La gente los llamaba rabí, ¿verdad? Lo que ahora se conoce como, si usted va a una sinagoga, pues en una sinagoga no hay un pastor, ¿verdad? En una sinagoga hay un rabino, ¿verdad? Un rabí, un maestro. Esa era la palabra que se utilizaba para dirigirse a ellos. Un rabí, un rabino, un maestro. Pero lo más interesante acerca de estas personas es que ellos no estaban aquí para aprender. Ellos no estaban escuchando a Jesús para aprender. Ellos estaban escuchando a Jesús para aprenderlo. Ellos estaban escuchando a Jesús para buscar algo en contra de Cristo, de Jesús, para poderlo acusar. Entonces, siéntense ustedes aquí en esta sala, dentro de esta casa. Ahí está el maestro, ahí está el siervo de Jehová, ahí está el ungido de Dios, el Cristo, enseñando, y delante de él tiene a este grupo de personas. Que el Señor Jesús no podía decir una cosa que estuviera fuera del contexto de la palabra de Dios, porque inmediatamente estos hombres se les iba, bueno, no creo que se les iba a prender el cerebro, ya lo traían prendido, ¿verdad? Ellos estaban esperando que una palabra incorrecta saliera de sus labios para poderlo acusar, ¿verdad? Entonces es una cosa muy distinta, por ejemplo, que nosotros tengamos una actitud enseñable de querer aprender algo de la palabra de Dios, y otra muy diferente es una actitud de yo ya lo sé todo, ¿verdad? Yo lo único que hago es escuchar para saber si las personas se están equivocando. Bueno, tenemos que entender que Cristo no está aquí. Jesús no está presente aquí. Ahora todas las personas que tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios, somos susceptibles a equivocarnos en la enseñanza de la palabra de Dios. No existe ni un maestro, ni un pastor que no se equivoque en el momento de enseñar la palabra de Dios. La palabra que se utiliza es infalible. Ningún maestro de la palabra de Dios es infalible. Usted tampoco. Si usted le enseña la palabra de Dios a sus hijos, es probable que usted cometa una equivocación, que usted cometa un error. Y eso todos nosotros debemos de estar conscientes de eso. Decirle al Señor, Señor, ayúdame, guíame para que en el momento de poder enseñar tu palabra, Señor, yo no quiero equivocarme, yo no quiero guiar a las personas que me escuchan por un camino equivocado, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener ese
cuidado muy importante en el momento de enseñar la palabra de Dios, de que estamos enseñando lo correcto. Entonces nosotros sí nos podemos equivocar, pero Jesús no. Las enseñanzas de Jesús que nosotros tenemos en la palabra de Dios no contienen error. Jesús no enseñó error. Jesús enseñó la verdad, porque Él mismo dijo, yo soy la verdad. Cuando nosotros leemos y estudiamos todo lo que Cristo enseñó, en eso no existe ningún error. El error puede ocurrir en el momento en el que nosotros lo tratamos de explicar. Pero estas personas estaban acá tratando de encontrar un error en la enseñanza de Jesús. Para eso habían venido, para escucharlo, analizar y luego decir, aquí, en este punto, te equivocaste. Para poderlo acusar como un falso maestro. Bendito sea el Señor, que los que estaban mal eran ellos y no Cristo, porque Cristo no se puede equivocar. Esto es algo que todos los creyentes debemos tener muy claro y muy presente. Cuando usted está leyendo algo que Jesús dijo, en eso no existe error. Es la verdad. Todo lo que Cristo enseñó es verdad. Cristo no puede mentir. Cristo no puede engañar a ninguna persona, ¿verdad? Y gracias a Dios nosotros tenemos en la palabra de Dios escrito todo lo que el Señor Jesús vino a enseñar. Entonces vemos acá que estaban sentados allí en primera fila los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y luego hay una frase aquí muy interesante. ¿Se acuerdan la semana pasada que nosotros estudiando la profecía de Isaías 42, ¿verdad? Dios el Padre, hablando de Dios el Hijo, dijo que su espíritu iba a estar sobre él, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que el Señor Jesús, en el momento de su bautismo, el espíritu descendió sobre él como paloma, ¿verdad? Y él fue ungido con el Espíritu Santo. La semana pasada nosotros estudiamos y aprendimos que el Señor Jesús necesitaba depender completamente del poder y la autoridad de Dios en su ministerio terrenal. Todas las cosas que el Señor Jesús hizo, los hizo por medio del poder del Espíritu Santo que lo ungió a él. Entonces dice aquí que el poder del Señor estaba con él para sanar. No significa que era algo intermitente. No significa que era algo que, por ejemplo, había que crear una atmósfera espiritual para que el Señor pudiera hacer algún milagro. No, el Señor no necesitaba musiquita de fondo, así con un piano melancólico, ¿verdad? No necesitaba elevar las emociones de las personas, no necesitaba crear una atmósfera especial para que hubieran milagros. No, el poder del Señor estaba con él para sanar. La palabra poder es la palabra griega dunamis o dunamis, ¿verdad? Dunamis es la palabra poder. De allí viene nuestra palabra que nosotros utilizamos hoy para dinamita, ¿verdad? Dinamita, dunamis, poder. ¿Perdón? Sí, es poder, ¿verdad? Cuando quieren destruir una montaña de piedra utilizan dinamita, ¿verdad? Porque es algo poderoso, ¿verdad? Entonces, la palabra griega para poder es la palabra dunamis, que traducido el día de hoy es dinamita. Es el poder de Dios activo en acción. El poder de Dios activo en acción, especialmente cuando transforma, capacita o hace milagros. Entonces el poder del Señor no era intermitente, no era algo de que hoy lo tengo y mañana no. Hoy van a haber milagros, pero mañana quién sabe, ¿verdad? Tal vez a las 7 de la noche en un culto especial. No, donde quiera que el Señor Jesús estaba,
el poder de Dios estaba presente para sanar a las personas, ¿verdad? Entonces nosotros vemos aquí que el poder del Señor estaba con él para sanar. Versículo número 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Es importante para nosotros ver aquí la acción de estos amigos de este hombre paralítico. ¿Quiénes en verdad son tus amigos? ¿Quiénes en verdad son aquellas personas que tienen tu mejor interés en el corazón de ellos? Son las personas que te acercan a Jesús. Una persona que te habla de Cristo, una persona que te acerca a Jesús, una persona que te acerca a la palabra de Dios, una persona que te acerca al Evangelio. Esa persona tiene tu mejor interés en el corazón de él. Pero la persona que te aleja de Jesús, la persona que te lleva a los bailes, que te invita a los bailes, la persona que te invita a emborracharte, la persona que te invita a hacer drogas, la persona que te incita a pecar, que lo que hace es apartarte de la iglesia, apartarte del evangelio, apartarte de Cristo. Puede que él te diga que es un amigo tuyo, pero en realidad esa persona no tiene tu interés, tu mejor interés en el corazón de él. Una persona que verdaderamente se interesa por tu bienestar hace lo que hicieron estos hombres. Vieron a su amigo incapacitado, un hombre que dice la palabra aquí, recuerden que el autor de Lucas es un médico, ¿verdad? El doctor Lucas dice que este hombre estaba paralítico, estaba incapacitado, no podía acercarse por sí mismo a Cristo, necesitaba a alguien que hiciera eso por él. También eso representa la condición del ser humano. Nosotros muchas veces, ¿verdad? El ser humano por sí solo no tiene dentro de sí ese anhelo y ese deseo de buscar a Cristo. Pero gracias a Dios por personas como usted, gracias a Dios por personas como los que nos hablaron del Señor Jesús a nosotros, que aunque nosotros no lo estábamos buscando, no andábamos en busca de Dios, tal vez nos estábamos escondiendo de Él, tal vez estábamos viviendo una vida en pecado, completamente separados de Dios, pero Dios puso a alguien en nuestro camino para que nos acercara la palabra de Dios, para que nos acercara el Evangelio. Ahora usted y yo también tenemos esa oportunidad. Si usted y yo conocemos a Cristo, si usted y yo hemos experimentado ese milagro de la salvación en nuestra vida, también ahora nosotros tenemos esa bendición de poder ver personas que están incapacitadas, que están apartados, que están alejados de Dios y poderles acercar a ellos, poderles dar una invitación. El mensaje del pastor la semana pasada. Una iglesia sana es una iglesia que invita. Y también nosotros como cristianos, no solamente nosotros debemos venir, aprender, estudiar la palabra de Dios, conocer más del Señor, eso lo tenemos que hacer. Y también debemos saber que parte de nuestra vida cristiana es predicar las buenas noticias. Es hablar con nuestros amigos, con otras personas acerca de Cristo. Nosotros ya conocemos la diferencia. Quizás usted, antes de ser cristiano, alguien lo animaba a usted para ir a pecar. Le decía, vámonos al baile, vámonos a la fiesta, vámonos allá, va a haber alcohol, va a haber cerveza, va a haber mujeres, va a haber drogas y todo lo que tú quieras.
pero el Señor envió a su vida a una persona que le habló de Cristo. Y ahora usted ya sabe la diferencia entre una persona que lo quiere separar del Evangelio, de la iglesia, de Dios, y otra persona que lo quiere acercar. Pero ahora usted y yo también conocemos personas que necesitan eso. Y allí es donde nosotros también jugamos un papel muy importante, porque este hombre, sin la ayuda de sus amigos, nunca hubiera experimentado el milagro más grande en su vida. ¿Se dan cuenta la importancia que tiene que nosotros hagamos esa obra y que al mismo tiempo también nosotros seamos sabios para escoger las personas más cercanas a nuestra vida? Su mejor amigo es aquella persona que está interesado en su crecimiento espiritual, en que usted crezca más en Cristo, que usted conozca más de la palabra de Dios. Y esas personas tienen el interés suyo en el corazón de ellos. Y también hay personas que quieren ver su destrucción. También hay personas que lo quieren ver a usted en el lodo. También hay personas que lo quieren ver a usted destruido, hundido en el pecado. Y entonces ahí es donde uno tiene que ser sabio y decir, mi hermano también sabe, ¿verdad? Las amistades que nosotros teníamos antes de que el Señor viniera a nuestra vida. Y una persona tiene que tomar una decisión. Es decir, estar cerca de personas que me invitan a pecar no es saludable para mí. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo, apartarse y encontrar amigos verdaderos. Amigos que de verdad están interesados en su bienestar espiritual. Por eso dice aquí, sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que la condición de este hombre estaba paralítico. Mi pregunta es, ¿era eso su estado físico lo más importante en la vida de este hombre? Bueno, ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Físicamente, a la vista de los ojos naturales, parecía que esa era su mayor necesidad, un milagro físico, ¿verdad? Estaba paralítico. Versículo 19, me recuerda a mí lo que en Guatemala llamamos nosotros las casas de terraza, ¿verdad? Las casas que son de paredes de bloque y el techo es de cemento, ¿no? Son planas. Y si se acuerdan ustedes, ¿verdad? Las casas de terraza que les decimos nosotros. Y para poder subir a la terraza, no se sube por dentro de la casa, se sube por fuera. ¿Se acuerdan o ya se les olvidó? Tienen una escalera, pero no está adentro de la casa, ¿verdad que no? Está afuera de la casa. Entonces las casas en Israel en aquel tiempo tenían el techo plano, pero tenían una escalera por fuera y las personas podían subir al techo y pasar, digamos, así como ahora, ¿verdad? O tener una silla o tener una pequeña carpita y sentarse y disfrutar del atardecer, no sé. En aquel tiempo tal vez no había café, ¿verdad? Tomarse un café con pan o algo así, ¿verdad? En la tarde, ya cuando refrescaba el día, sentarse arriba en el techo de la casa. Tenía un acceso arriba. Entonces estos hombres que traían a este hombre paralítico, viendo que no podían entrar a la casa a causa de la multitud, pues tuvieron una idea. Dijeron, pues si no podemos por la puerta, pues entremos por el techo. Vamos a entrar por el techo. Y dice el versículo 19, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Versículo número 20. Este versículo también es muy importante. ¿Qué fue lo que Jesús vio? Al ver él la fe de ellos. Jesús puede ver mucho más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales.
Jesús puede ver el corazón. Jesús puede ver cuál es la intención que hay en nuestros corazones. Y lo que Jesús vio en ellos, Jesús vio su fe. Jesús puede ver lo que el hombre natural no puede ver. Nosotros solo vemos las acciones externas de otros, pero Jesús puede ver lo que está dentro de nuestro corazón. Y a mí me llama mucho la atención porque lo que Jesús vio en ellos, la palabra ellos está en plural. En plural. Vio la fe de ellos. ¿Cuántos eran ellos? No sabemos, ¿verdad? Quizás era una camilla, dos atrás, dos adelante, tal vez eran 4 personas más el paralítico 5, tal vez eran 10, no sabemos. Lo importante de eso es que todo el grupo, ¿verdad? Incluyendo al paralítico, tenían fe. Sí, el tamaño de una camilla, ¿verdad? Si era un hombre de 6 pies de largo, pues era una camilla grande. Si era de 5 pies de largo, grande todavía. Acostado una persona, pues es una cosa difícil, ¿no? Pero lo más importante es que ellos tenían fe y Jesús lo vio. Jesús puede ver más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos naturales. Y le dijo unas palabras maravillosas. Lo que le dijo fue: hombre. Esta narración aparece en los 3 evangelios sinópticos. Está en Mateo, en Marcos y Lucas. Aquí en Lucas dice: hombre, tus pecados te son perdonados. En Mateo y Marcos le llama hijo. Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces sucedió algo. Lo que nosotros podemos ver aquí es la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Escriban eso: la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Jesús tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Él está asumiendo su derecho que la religión judaica le atribuía únicamente a Dios. Isaías 43, versículo número 25. Isaías, capítulo número 43, versículo número 25. Es un versículo muy maravilloso. 43, 25 dice, Isaías 43, 25. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si quieren, solo anótenlo. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor Jesús aquí está asumiendo su autoridad como Dios, que es el único que puede perdonar, el único que tiene autoridad de perdonar los pecados. Esto nos revela a nosotros que Jesús, escuchen esto, Jesús no solamente era un profeta, era profeta. Jesús no solamente era un maestro, Él era un maestro. Jesús no solamente era alguien que hacía milagros, Él hacía milagros, pero Jesús también, aparte de ser maestro, profeta y sanar a las personas, Jesús es Dios encarnado. Jesús es Dios con autoridad sobre el pecado. El milagro físico que nosotros vamos a ver más adelante, eso no es lo importante o lo más importante dentro de la narración, sino lo que esto nos enseña a nosotros es la validación de Cristo como el único que puede y tiene autoridad para perdonar pecados. Y esto lo vemos nosotros en la respuesta que esto causó
en los fariseos y los doctores de la ley. Le dijo al hombre paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El versículo número 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, ¿verdad? Cavilar es la palabra que se utiliza para razonar. En Mateo y Marcos, la Biblia nos dice que esto ellos lo estaban pensando. No lo dijeron audiblemente, sino que dentro de ellos empezaron a cavilar, o sea, a razonar. Entonces, aquí nos muestra algo tan importante también acerca de Jesús. Jesús conoce los pensamientos de las personas. Ellos no hablaron, sino lo pensaron. Y dentro de ellos estaban pensando, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? Es una pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. Entonces, vean, esto es muy importante. La teología de ellos era correcta. Ellos estaban diciendo algo correcto. Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, lo que ellos estaban pensando era correcto. ¿Dónde está el error? ¿Perdón? Ajá. Pero lo que pensaban estaba bien, ¿verdad? Usted y yo también tenemos que pensar de la misma manera. El único que puede perdonar pecados es Dios. No hay nadie más que pueda traer o que tenga esa solución para nosotros. Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Y ellos en esa parte estaban en lo correcto. En la parte en la que ellos no estaban o estaban equivocados, es que ellos no reconocían que Jesús es Dios. Por eso ellos decían que Él estaba hablando blasfemias. Lo que ellos estaban pensando era: este hombre está equivocado. Este hombre está blasfemando a Dios, porque ninguna persona puede hacer lo que Él acaba de hacer. Nadie se puede atrever a decirle a otra persona: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces allí era donde estaba el error de ellos, en que ellos no reconocían que Jesucristo es Dios. Y hasta el día de hoy, en la religión judaica, los judíos no reconocen a Jesucristo como divino. Para los judíos Jesús era un impostor hasta el día de hoy. Ellos rechazan a Jesucristo como el Mesías. Y aquí nosotros vemos a Cristo delante de los fariseos y delante de los doctores de la ley, demostrándoles a ellos que Él es Dios y que Él tiene autoridad para perdonar los pecados de todos los que creen en Él. Y dice más adelante: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a razonar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? La siguiente pregunta es: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces, si usted escribe ahí en su Biblia, póngale: pero Jesús es Dios. Jesús es Dios. Jesús es divino. Jesús puede perdonar pecados. Versículo número 22. Jesús entonces, y aquí nosotros vemos el poder de Cristo.
Yo los estoy viendo a todos ustedes ahorita. No tengo ni idea de lo que ustedes están pensando. Ningún hombre, ningún ser humano tiene esa capacidad. Y gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo no quiero tener eso. Yo no quiero saber lo que otra persona está pensando. Yo no tengo la capacidad de poder sobrellevar lo que hay en la mente de otra persona. Si a veces, ¿verdad?, nosotros escuchamos algo, a veces uno dice, bueno, tal vez lo que está diciendo no es lo que está pensando, y a veces con lo que las personas dicen nos ponen a nosotros una carga que a veces no podemos llevar si solamente con sus palabras. Imagínense si pudiéramos nosotros ver o saber lo que una persona está pensando. Gracias a Dios, ¿verdad? Como dijo, una vez escuché al pastor Chuck Swindoll, dice, ¿qué hubiera sido si el Señor nos hubiera creado a nosotros con una pantallita aquí en la frente? Donde pasaran todo lo que nosotros estamos pensando. Sería una cosa terrible, ¿verdad? Gracias a Dios que nosotros los seres humanos no tenemos esa capacidad. No sabemos. Las esposas siempre quieren saber, ¿verdad? Es lo que ellas, yo no sé si eso a ellas las pone, no sé qué cosa tienen ellas de querer saber lo que el esposo está pensando, ¿verdad? Lo ven a uno callado, manejando, ¿verdad? Y les molesta, ¿verdad? No sé si les molesta, no sé qué hay ahí adentro, ¿verdad? Esa inquietud, ¿verdad? De lo primero que es, ¿verdad? ¿Qué estás pensando? ¿Y cuál es la respuesta de nosotros? Nada. Nada. Ellas no pueden entender que un hombre no puede pensar en nada. Porque la mujer, el cerebro de la mujer está, el cableado es diferente. Sí. Una mujer no puede dejar de pensar. Siempre está pensando en diferentes cosas a la vez. Pero un hombre puede ir manejando, ¿verdad? ¿Y en qué estás pensando? En nada. No estoy pensando en nada, y eso lo siento, hermanas, pero ustedes no pueden, no están en esa capacidad de poder dejar su mente totalmente tranquila. Ustedes siempre tienen que estar su mente siempre está ocupada. En cambio, un hombre puede estar pensando en nada, echando. Pues mira, yo escuché eso hace unos días. Ajá. Tengo una amiga que se casó ahorita a los 40, tiene una nena de 9 años. Ajá. Y ella dice, él es más joven que ella. Ajá. Porque son como no sé cuántos años, pero mucho más joven. Y dice que llegó a la casa y lo vio que estaba sentado, pero bien serio, bien serio. Y ella se preocupó y llamó a la mamá. Por eso me estoy viendo y le dice, mamá, le dice, fíjate que él está muy callado. Ay, mi hija, no te preocupes, así son los hombres, debe estar pensando. Dice, ¿tú crees que debe estar pensando? Le dice, ¿pero qué? A eso sí no sé. En nada. No te preocupes, dice, a ratito va a salir. Y ella preocupada. Y luego cuando ya se fueron a comer, le dice, ¿estás bien? Sí. Oh, es que yo te vi muy serio. Le dice, que vi que estabas así. Pero todo está bien. Sí, le dice, ¿pero por qué? Que muy callado. Sí. Ah, no, estaba pensando. Ajá. ¿En qué? Oh, no solo, le dice, pues no le puedo decir que va a ser. Ok. Sí, es verdad. Está científicamente comprobado. El cerebro de una mujer es muy diferente al cerebro de un hombre, ¿verdad? Pero, volviendo a nuestro texto, en el versículo número 22, nosotros no sabemos, nosotros no tenemos esa capacidad. Gracias a Dios que no la tenemos, pero Jesús sí. Jesús conoce, Jesús sabe
todo lo que está pasando por nuestra mente, todos nuestros pensamientos, no están ocultos delante de Dios. Versículo 22. Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos. Esto nos habla acerca de la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, Jesús es omnisciente, Jesús sabe, Jesús conoce nuestro corazón. Y Jesús sabe cuál es la necesidad más grande de nosotros los seres humanos. Respondiendo les dijo, ¿qué razonáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué es lo que ustedes están pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Versículo 24, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ya en una clase de los días viernes, se recuerdan que nosotros explicamos la diferencia del título Hijo de Hombre e Hijo de Dios. Son dos cosas distintas. Pero el título que Jesús utilizaba cuando se refería a sí mismo era Hijo de Hombre. Las otras personas le decían Hijo de Dios, pero él se llamaba a sí mismo Hijo de Hombre. Hijo de Hombre no es un título que habla de su humanidad, es un título que habla de su divinidad. Pareciera que fuera al contrario, pero no lo es. El título Hijo de Hombre es un título que Jesús usaba para referirse a sí mismo como Dios, porque es una frase que aparece en el libro de Daniel, creo que es en el capítulo 7, si no estoy mal, ¿verdad? Donde el anciano de días y todo. Entonces ahí aparece un hombre celestial que se le llama Hijo de Hombre. Entonces, Hijo de Hombre es un ser divino. Y Jesús está diciendo, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Cuando nosotros examinamos este pasaje en todo su contexto, hay dos cosas muy importantes. Número uno, ¿qué fue lo primero que el Señor hizo? Sanarlo físicamente, visiblemente o sanarlo invisiblemente y espiritualmente. Invisiblemente. ¿Por qué? Porque esa es la prioridad. La mayor necesidad del ser humano es su condición. Cuando Jesús le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados, estaba perdonándole su condición pecadora, su naturaleza pecadora. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Todos los seres humanos somos pecadores. Y Jesús vino a poner las cosas en orden. La prioridad, lo más importante, la necesidad más grande de este hombre no era recibir un milagro físico. Su necesidad más grande era recibir el perdón de sus pecados, y eso fue lo primero que el Señor Jesucristo hizo. Le perdonó sus pecados. Todavía estaba en el lecho, todavía estaba en la camilla, faltaban unos segundos más para que se levantara, pero su relación con Dios ya estaba restaurada. Ya había sido perdonado. Y esa es nuestra más grande necesidad. Todos los seres humanos debemos reconocer nuestra condición, debemos reconocer nuestra necesidad, y cuando reconocemos nuestra necesidad, eso nos guía a nosotros a la persona correcta, que es la única que tiene autoridad para perdonar nuestros pecados, y esa persona es Cristo. Si usted y yo nos encontramos en esa condición, entonces el mensaje del Evangelio es para que nosotros corramos a Jesús. Y Jesús va a perdonar nuestros pecados. Quizás nosotros venimos a la iglesia
no sé, con un montón de cargas, de problemas, y pensamos, a veces es difícil para nosotros reconocer que lo que verdaderamente nosotros necesitamos, tal vez no son cosas físicas, tal vez no son cosas temporales, cosas que se van a terminar en unos días, en una semana. Lo más importante es el perdón, porque eso cambia nuestra condición, cambia nuestra naturaleza. Un pecador se reconcilia con un Dios santo y eso afecta no solo el día de hoy, no solamente su vida dentro de un mes, eso afecta su vida por el resto de la eternidad. Y eso es lo más importante que nosotros necesitamos en nuestra vida. Amén. Vamos a orar.